lo que hoy día nos convoca. Vamos a hablar del más joven, del niño, del niño. Yo siempre digo que es Baby Bombón Macron, porque la verdad es que sorprendió al mundo, y sorprendió al mundo en un momento en que todo se veía bastante mal, ¿ya? Que es más, Europa parecía estar desmoronándose y a puertas de desaparecer para siempre después del Brexit, si salía la señora Marine Le Pen, y de pronto aparece Macron en el camino político, ni siquiera con un partido, sino que con este movimiento que se llamaba En Marche, logra lo que parecía un imposible. Es más, habían varios que estaban antes que él que terminaron desapareciendo en el camino. Y claro, sorprendió porque se va a convertir precisamente en 2017, después de ganar la segunda vuelta, en el presidente más joven de la República Francesa, con solo 39 años. Y además va a ganar con un porcentaje importantísimo, lo que muestra también, otra vez lo que hablábamos la semana pasada, el voto que tiene relación con él y el voto que es también contrario, de alguna manera, a lo que es Marine Le Pen. Así que este personaje que va a aparecer, y aquí parto diciendo muy francés, con libertad, igualdad y fraternidad, que ya vamos a hablar de la historia de Francia para poder comprender ese ethos y poder insertar a nuestro personaje, sube siendo un político, o más bien, siendo un no político, aunque era político, había tenido una carrera dentro de la política, pero un político distinto, un político de tipo rockstar, ¿ya? Y no solo rockstar, sino que muy cercano, que además se muestra como alguien en el fondo muy humano y cambiando esa forma de hacer política. Es más, bastante guapo, como pueden ver. Y esto obviamente y yo creo que en gran medida el aparecer, porque previo a las elecciones va a haber básicamente lo que van a llamar una macronita, es decir, lo van a decir que todos los medios son atraídos por él, ¿ya? Y evidentemente vamos a tener a este personaje que va a llegar de esta forma bastante abrupta y con este estilo muy distinto, a tener que enfrentar literalmente los problemas de Francia. Y así vamos a ver que Macron se va a convertir en el nuevo, presidente de esta quinta república. Así que ya vamos a hablar de las repúblicas francesas porque es importante poder aclarar toda esta historia de Francia para poder entender por qué tenemos una quinta república y qué implica esa quinta república. Básicamente la quinta república lo que va a hacer es fortalecer el poder del presidente, que básicamente en la misma república anterior con ciertos ajustes que pasa a llamarse quinta república. Entonces, aquí vemos esta caricatura que muestra un poco este concepto de la Quinta República desde Charles de Gaulle y todo lo que lo sucede. Entonces, vamos a centrarnos un poco hacia atrás para poder comprender un poco el escenario y poder situar la política francesa para intentar entender. Lo primero que hay que decir es que Francia, después de estar a punto de desaparecer, porque durante el siglo XIV, en el marco de la Guerra de los 100 años, Francia estuvo a punto de desaparecer como nación y pasar a ser absorbida literalmente por Inglaterra, es decir, el rey de Inglaterra se iba a convertir en el rey de Francia. Es más de la mitad del territorio va a estar en manos inglesas. Y esto solo se va a revertir con la acción de Juana de Arco. Y lo menciono esto porque vamos a ver cómo Juana de Arco se va a convertir en un componente político hasta el día de hoy, cómo lo van a utilizar los políticos como figura, porque básicamente Juana de Arco es la patrona de Francia, pero es la patrona de Francia porque sin ella Francia no existiría. Tras eso Francia vuelve siendo uno de los primeros reinos en consolidarse, si uno estudia la historia europea, dentro de los primeros reinos como Estado-nación, como un reino unitario, va a estar el reino de Francia. Entonces este va a ser un impasse importantísimo, pero que tras eso Francia va a volver a aparecer y se va a convertir en el ícono básicamente del absolutismo. Y este absolutismo va a culminar con la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es esencial porque no solo va a crear o va a básicamente llevar a la práctica los conceptos de la política moderna que habían nacido desde el racionalismo, particularmente llevar a la práctica las ideas de Rousseau.
La política moderna se caracteriza por el concepto de la soberanía popular. Y básicamente esa idea de que el soberano original es el pueblo. ¿Ya? Es el pueblo el que ostenta el poder y que desde un estado de naturaleza hace un pacto social y constituye una sociedad. Esa es la idea de las elecciones, que constituyen en el fondo una sociedad y un gobierno. Y en la visión de Rousseau, para él, en el estado de naturaleza el hombre era bueno, el hombre era nómade, el hombre era, digamos, era libre, era nómade, era bueno, y de pronto el hombre se sedentarizó, comenzó a acumular, y por eso en el contrato social él dice, el hombre nace libre y bueno, pero se lo ve por todas partes encadenado y corrupto. La propiedad es el origen de todos los males, porque genera la desigualdad. Entonces, lo que propone Rousseau es que todos entreguen su voluntad a un algo que supra, digamos, individuo, que se llama la voluntad general, y que constituyan un gobierno, digamos, un Estado muy grande, porque solo el Estado, teniendo el poder de todas las personas, va a poder devolver la bondad perdida, va a poder devolver la igualdad, va a poder redistribuir. Entonces, esta revolución inspirada en las ideas de Rousseau, en esta idea democrática, porque lo democrático quiere decir que primeramente estaba el poder en el pueblo y el pueblo de alguna manera se manifiesta en las elecciones y elige a sus gobernantes. Por lo tanto, sí, la Revolución Francesa tiene un corte o un origen de concepción democrática, sí, pero considera que el Estado es más importante que el individuo. Por lo tanto, es una democracia de corte socialista, muy distinto a lo que se va a dar, por ejemplo, en la independencia americana, que va a ser una democracia de corte libertario, que va a considerar que el individuo es más importante que el Estado y que la libertad es mucho más importante que la igualdad. Entonces, Francia, 1789, la Revolución Francesa, va a llevar a la práctica, desde este acto revolucionario, las ideas de Jean-Jacques Rousseau. Y evidentemente que la revolución va a tomar una serie de medidas, va a terminar con los privilegios, un poco con esta idea de la igualdad, va a establecer la igualdad ante la ley, y después de una serie de eventos, particularmente de la opción, digamos, de que la propia revolución se va a comenzar a desmadrar, particularmente en el momento en que los revolucionarios comienzan a tomar acciones en contra del clero, el rey trata de huir y lo van a encontrar en Varennes y después de eso lo van a juzgar y lo van a matar. Y por lo tanto este es el momento porque dentro de la revolución inicia con una monarquía, va a pasar a la monarquía constitucional porque el rey alcanza a firmar la constitución que había hecho la Asamblea Nacional Constituyente, que se había constituido había jurado no disolverse hasta darle una constitución a Francia. Y se la alcanza a dar, el rey alcanza a firmar y en eso el rey intenta huir, lo juzgan y finalmente lo encuentran culpable de traición y por lo tanto se termina la monarquía. Y es en ese minuto cuando surge la primera república. Así que la primera república se va a dar precisamente en el marco de la Revolución Francesa y precisamente en el momento más sanguinario de la Revolución misma. Así que precisamente la república va a ser, en ese momento en que se decreta la república, se va a manifestar, entre otras cosas, el llamado terror a través del Comité de Salud Pública y de Robespierre. Y esta situación, la revolución va a tener que enfrentar una crisis, podríamos decir, interna, una guerra civil y una invasión externa, y en eso va a aparecer la figura de Napoleón. ¿Ya? Y Napoleón va a ser parte de la revolución, va a ser hijo de la revolución, va a iniciar su carrera dentro del llamado directorio, como comandante en el fondo de los ejércitos, y luego va a hacer un golpe de Estado y se va a establecer un gobierno nuevo que va a ser el consulado. Y luego, en 1804, Napoleón va a decretar, va a ser una especie de plebiscito y va a preguntar si quieren que sea emperador y se va a establecer el primer imperio francés. Lo que es importante decir es que Napoleón abraza las ideas de la revolución. Y cuando decimos que abraza las ideas de la revolución, es básicamente esta idea de que el Estado es más importante que el individuo y que la igualdad es algo inmensamente importante. Las consignas de la revolución son libertad, que la primera pregunta es cuánta libertad se da cuando un Estado es tan grande, por lo tanto, aunque la consigna es, no necesariamente es, fraternidad,
que la verdad es que si uno mira la revolución, lo menos que fue fraternal, y igualdad. Sí, la igualdad va a ser el gran punto. Y por lo tanto, desde 1789, la aplicación de estas ideas democráticas socialistas se van a implantar en Francia. Y Napoleón va a institucionalizar las ideas de la revolución. Es más, él va a crear todas las leyes complementarias que van acompañando a la Constitución. Es más, él va a hacer dos constituciones, la Constitución del año 8, la Constitución del año 10. Esos nombres son así porque la revolución, cuando establece la República, establece que ese es el año 1. Y el calendario republicano va a contar los años desde el inicio de la República. Y va a ser Napoleón después el que va a terminar, digamos, sacando este calendario republicano, que la verdad es que era bastante absurdo, porque todo el mundo estaba en otro año, mientras Francia estaba en el año 1, el mundo estaba en 1792. Así que Napoleón es socialista. Ser socialista es creer que el Estado es la solución a todas las cosas. El Estado está ahí y podríamos decir, los individuos están para el servicio del Estado. No es un Estado subsidiario, es un Estado que de alguna manera es omnipresente y omnipotente en muchos aspectos. Napoleón va a crear toda la burocracia. Napoleón va a cambiar, va a hacer varias reformas, va a crear los departamentos, en el fondo va a dividir el territorio en territorios más pequeños para poder hacer crecer este concepto burocrático. Y esta idea socialista va a primar. Y aquí pongo esta imagen donde tenemos a Robespierre, está Rousseau y está Napoleón, y aquí está la figura de Bastiat, que es el único liberal, libertario incluso, digamos liberal, económico, dentro de Francia. La idea del Estado controlando la economía es la idea propia de la visión socialista de parte, digamos, que va a ir desarrollando Francia. Después de Napoleón va a ser derrotado en 1815, ¿ya? Se va a volver a la monarquía, se va a, en el fondo, establecer nuevamente los Borbones, y en 1830 se va a producir una nueva revolución. Hay que decir que Francia es un país revolucionario. Desde 1789 las ideas ideológicas entraron tan profundamente en Francia que cada cierto tiempo convulsa y vuelve a aparecer. Así que en 1830, este cuadro es La Libertad guiando al pueblo desde la Croix, se produce una revolución burguesa que va a sacar a la restauración del hermano de Luis XVI, que se había coronado, que había estado como rey en exilio en Inglaterra, y se va a poner a un rey burgués, todavía es una monarquía, pero va a ser una monarquía constitucional. Así que entre 1830 y 1848, cuando se produce una nueva ola revolucionaria en Francia, va a gobernar este rey burgués. Pero en 1848, con esa revolución, esa nueva revolución, que además 1848 es un año inmensamente convulso, en todas partes de Europa va a haber revoluciones en muchos lugares, pero además es el año del Manifiesto Comunista, es un año de convulsión y de socialismo, de vientos de socialismo que están sobre la mesa. Y Francia va a ser el gran ícono que va a ir acunando y moldeando estas ideas. Y esta revolución va a sacar a Luis Felipe de Orleans y va a decretar una nueva república. Así que la Segunda República va a surgir precisamente después de la Revolución de 1848, se van a presentar elecciones, en esas elecciones se va a presentar el sobrino de Napoleón Bonaparte, que se llamaba Luis Napoleón Bonaparte, y Luis Napoleón Bonaparte, una vez que es electo, con el solo nombre de Napoleón, inmediatamente salió, y él va a ser, nuevamente va a preguntarle al pueblo francés si quieren que se constituya nuevamente un imperio. Y por lo tanto, Napoleón, que va a pasar a ser Napoleón III, porque Napoleón II habría sido el hijo de Napoleón, el aguilucho que murió, y Napoleón III, que era el primo del aguilucho, va a asumir como, en el fondo, un nuevo emperador. Y por lo tanto, va a venir la Francia del Segundo Imperio. La Francia del Segundo Imperio es precisamente esa Francia que se comienza a modernizar durante toda la eclosión de la Revolución Industrial, pero además un París que se moderniza, que de alguna manera quiere evitar estas revoluciones y decide agrandar las calles para poder hacer estos grandes bulevares y impedir que haya trincheras que de alguna manera, barricadas, que de alguna manera corten el tránsito y se pueda entrar con artillería pesada para el control de la ciudad. Pero Napoleón III,
que va a tener este auge importante, el momento en que surgen todas las grandes tiendas, uno piensa Bon Marché o Printemps, en fin, todo ese momento que va a gestar lo que va a ser posteriormente la llamada Belle Époque, esta Francia moderna del Segundo Imperio francés, va a culminar con la guerra franco-prusiana. O sea, el ascenso de Prusia va a hacer que finalmente Prusia, para poder constituirse, busque un enemigo externo, para poder lograr que Baviera, que era católica, se les sumase, y por lo tanto va a entrar en una guerra contra Francia, en la que Francia va a ser derrotada. Así que la guerra franco-prusiana va a representar el fin del Segundo Imperio francés y obviamente también el ascenso de Alemania y la creación del Segundo Imperio alemán. Y en ese minuto, Francia nuevamente va a caer en revolución. 1870, la guerra franco-prusiana va a producir que en París un gobierno de corte comunista se haga de la ciudad de París, la Commune. La Commune de París va a ser un ensayo en el que no importaron todos los bulevares porque las barricadas nuevamente entraron en las calles de París y por lo tanto París nuevamente volvió a ser convulso. Vemos que hoy día muchos recuerdan la Commune. La Commune fue básicamente el primer ejercicio de un gobierno comunista. Un gobierno comunista que no alcanzó a cuajar, duró un par de meses y después lo sacaron y terminó en una masacre de los comunards, como se llamaba. Pero efectivamente en el alma de izquierda dura francesa, la Commune sigue siendo ese gran referente. Aquí vemos que se celebran los 140 años en el 2011 de esta Commune de 1871. ¿Ya? Entonces vemos que la Commune sigue estando presente y quiero que recuerden este nombre porque van a ver en las revoluciones siguientes cómo la Commune se convierte en la gran aspiración. Este gobierno que fue perfecto y que habría sido aún más perfecto si se hubiese mantenido, pero en realidad el gobierno de perfecto no tuvo nada, fue un movimiento revolucionario que finalmente fue aplacado con una masacre, eso es cierto. Entonces esto va a dar origen, después de la Commune, a la Tercera República Francesa. La Tercera República Francesa es lo que nosotros tenemos en la cabeza, el periodo de la llamada Belle Époque. O sea, aquí tenemos el periodo de los impresionistas, pensemos en Montmartre, pensemos en la gran exposición, en el centenario de la Revolución Francesa. El centenario de la Revolución Francesa, donde Francia tiene un discurso hecho, ha creado un relato de orgullo de la revolución, considerando que la revolución es lo mejor que le ha pasado al mundo y olvidándose de todas las cosas malas que la revolución había tenido. Y por lo tanto, 1879 van a celebrar el centenario de la revolución con precisamente la creación de esta exposición universal que va digamos, que van a empezar a aparecer y posteriormente vamos a tener la creación de la Torre Eiffel en 1889. Por lo tanto, esta idea digamos, de celebrar y de establecer un relato de perfección en tanto a la revolución, esa idea de que la revolución trajo realmente la libertad al mundo, y olvidándose de todas las muertes y de todas las persecuciones, y que no murieron precisamente en la revolución precisamente los nobles. Sí, murieron algunos nobles, pero la mayoría no eran nobles. La gran mayoría de los que murió en la revolución eran campesinos y artesanos, y miembros del clero, por supuesto. Entonces, la Tercera República va a ser este periodo que va a vivir la Belle Époque. La Belle Époque va a durar hasta la Primera Guerra Mundial, pero después de la Primera Guerra va a continuar esta república. Evidentemente, la Primera Guerra va a causar un shock psicológico de impacto importantísimo en Europa y en particular también en Francia. Pensemos que el frente occidental precisamente estaba entre Francia y Alemania. Y esta república va a durar hasta la Segunda Guerra Mundial. En el año 40, cuando cae Francia, es el fin de la Tercera República. Así que Primera República, 1789, Segunda República, en el fondo después de 1848, Tercera República, después de la Revolución, podríamos decir, van marcados por las revoluciones, la Revolución en el fondo de 1870, de los comunards, en el fondo de la Commune, y que va a durar hasta la invasión nazi. ¿Ya? Entonces, en el momento en que se produce la Segunda Guerra Mundial, Francia queda dividida en dos, una Francia ocupada y una Francia libre, que se va a llamar la República de Vichy, pero que va a mantenerse libre debido a que colabora. Y colabora, y ahí vienen las grandes preguntas, porque unos dicen no podía hacer otra cosa, ¿ya? Pero la verdad es que colaborar
es siempre más cobarde que resistir. Ya, es cierto que va a surgir una resistencia dentro de, digamos, tanto la Francia ocupada como la Francia de Vichy, pero la República de Vichy, su gobierno, va a ser un gobierno colaboracionista. Termina la Segunda Guerra Mundial y se produce la liberación, y evidentemente que dentro de la lucha por la resistencia va a aparecer ya la figura de Charles de Gaulle. Y la posguerra va a estar marcada por esta figura. Entonces, Charles de Gaulle va en el fondo a tomar el gobierno, va a restablecer, podríamos decir, una república. Así que vamos contando nuevamente, digamos, números. Y una cosa importante, el etos de Francia es un etos socialista, es decir, el Estado es más importante que el individuo y el Estado debe controlar también la economía. Y una de las características de Francia de la posguerra va a ser precisamente el crecimiento, por una parte, digamos, de todos los sindicatos, de la Internacional Obrera, la presencia fundamental y creciente del Partido Socialista. Todos eran socialistas en la posguerra y en Francia aún más. O sea, en Francia todos eran socialistas, no podríamos hablar de un concepto de derecha, podríamos hablar de un cierto tradicionalismo, un cierto, digamos, conservadurismo, más bien en el aspecto valórico, pero todos creían que el Estado tenía que intervenir en la economía. Y es más, el gobierno de Charles de Gaulle, que muchos lo consideran un gobierno, no lo ponen a la izquierda, pero era un estatista también, va a crear el Estado de Bienestar, va a crear toda una planificación económica, va a crear el Comisariato General de Precios, va a controlar, va a establecer en el fondo que es el Estado el que fija los precios. Por lo tanto, no va a haber libertad económica, va a terminar estatizando hasta la Renault, un poco para que se hagan esa idea. Y dentro del gobierno de Charles de Gaulle va a aparecer el famoso Plan Monnet, ¿ya? Que tenía una idea así como de planes quinquenales, es decir, de centralización, de control desde el Estado de la economía. Y estos planes quinquenales querían modernizar en el fondo toda la economía francesa. Pensemos que en la época de Stalin había industrializado la Unión Soviética, por lo tanto esa idea de planificación central parecía ser que frente a los ojos del mundo funcionaba, y por lo tanto, ¿por qué no enfatizar la presencia del Estado en la economía? ¿Ya? Y por lo tanto, este periodo de Charles de Gaulle, del gobierno de Gaulle, de la posguerra, va a convertirse cada vez más, aún más socialista. El Estado va a ir creciendo, va a ir consolidándose toda la burocracia. Así que la burocracia es una palabra, yo lo dije la semana pasada, que cuando la reina Victoria, esto finales en el fondo del siglo XIX, ella le pregunta a Benjamin Disraeli qué es la burocracia, lo que le contesta Disraeli es algo muy francés. O sea, esa idea del control y la presencia del Estado. ¿Para qué la burocracia? Para que el Estado sea omnipresente. Porque el Estado en sí no existe. ¿Qué es el Estado? Cuando en una noticia dice, y el Estado se hizo presente. No vino el Estado no va a ninguna parte. Fue un funcionario. Ese puede ser el intendente, puede ser el alcalde, puede ser, en el caso ahora vamos a tener gobernadores, en fin. La autoridad que representa al Estado. Por lo tanto, el burócrata. ¿El Estado qué es? Un montón de burócratas. Y eso es lo que vamos a tener aquí, este nuevo absolutismo. Por eso aquí esta caricatura nos muestra el Plan Monnet con esta idea de que el État c'est moi, ¿ya? El État c'est moi, todo el poder del Estado, el Estado controla todo, el estatismo, ¿ya? Que va a ir creciendo dentro de Francia. La otra característica fundamental del gobierno de Gaulle va a ser el acercamiento con Alemania, con Konrad Adenauer, que lo vimos en la primera sesión, cuando hablamos de la consolidación y de la creación de Europa. Y evidentemente esta idea de acercarse al gran enemigo, Francia y Alemania habían peleado la guerra franco-prusiana en 1870, la Primera Guerra Mundial en 1914, la Segunda Guerra Mundial, digamos, del 39 al 45, por lo tanto parecía que esta posibilidad de juntarse las dos naciones era algo imposible. Esta caricatura es genial. Aquí vemos a De Gaulle y a Adenauer, con en el fondo Reims al fondo, y arriba están todos los próceres. Está Federico el Grande, está Otto von Bismarck por el lado de Alemania, y está Napoleón, mirando con asombro esto que parece absolutamente imposible. Pero va a surgir este concepto de Europa, y juntos van a planificar cómo armar este Frankenstein, podríamos decir, cómo coser a este Frankenstein para generar en el fondo esta unión. Y va a surgir desde la unión del carbón y el acero, que va a ser lo primero que van a
van a establecer, y luego esta idea que va más allá simplemente de un acuerdo económico, que va a ir dando pasos avanzando en la década del 50 con el Tratado de Roma, y que desde el principio se va a plantear si incorporar o no al Reino Unido, y Harold Macmillan, desde el gobierno de Harold Macmillan va a estar en la duda si integrarse o no, pero efectivamente va a haber una idea de no incorporar a Inglaterra. Por otra parte, Inglaterra va a estar que sí, que no, y esta situación, como pueden ver, va a tener una serie de caricaturas donde se van a reír, donde muestran aquí a las hermanastras de la Cenicienta que se van de fiesta y que dejan a Cenicienta con cara de Harold Macmillan en la casa. Entonces, evidentemente en este minuto el Reino Unido no va a entrar, y vimos la semana pasada cuando hablamos de Boris Johnson que el Reino Unido entró en 1973 finalmente a la Unión Europea. Y por lo tanto, estos aliados, esta idea, porque la que principalmente se va a oponer a la idea de que entre también Inglaterra, el Reino Unido, va a ser precisamente esta relación entre Macmillan, podríamos decir, y Charles de Gaulle, que va a ser una relación no muy fácil, una relación que siempre, que recordemos que en la historia, los franceses hablaban de Inglaterra como la perfide Albion, la pérfida Albion, la llamaban Albion, pero la pérfida, es decir, hay que comprender que en la historia de Europa las enemistades eran la tónica, siempre hubo guerras en el continente, por lo tanto esta idea de la Unión Europea es una idea tremendamente alienígena en relación a la historia misma de, digamos, del continente. Y entonces, en 1958, Charles de Gaulle va a hacer una reforma digamos, a la Constitución, y por lo tanto la Cuarta República, que es la que se había constituido después de la guerra, va a pasar a llamarse la Quinta República. Y eso particularmente porque le va a dar mayor poder al presidente. Antes de eso había una opción de bypasearse al presidente, y eso le había dado en cierta forma inestabilidad a esta llamada Cuarta República, que en realidad es la misma república que estaba antes de la guerra y tiene este paréntesis. Entonces, básicamente con Charles de Gaulle, que toma Francia en la Cuarta República, se va a crear con el mismo la Quinta República a través de estos cambios. Entonces, básicamente él va a aumentar el poder del Ejecutivo en relación al Parlamento. Entonces, si queremos entender, básicamente aquí están todas las repúblicas. La primera se produce en el marco de la Revolución de 1789, la Gran Revolución Francesa. La segunda, después de la Revolución de 1848. La tercera, después de la Revolución de 1870. La cuarta, después de la liberación de la Segunda Guerra Mundial. Y la quinta, mediante una reforma, en el fondo, constitucional que le da mayor poder al presidente. Y entendamos que una vez que hace esto, al poco tiempo, Francia nuevamente está convulsa y revolucionaria. 1968 es un año convulso. Es un año donde nuevamente las barricadas aparecieron en la ciudad de París, y parece ser que París es netamente revolucionaria. Y precisamente los jóvenes universitarios que van a estar impulsados desde la universidad bajo las ideas de la Escuela Crítica de Frankfurt, que ha remozado el marxismo. El marxismo ha tenido una importancia grande dentro de la historia de Francia. Recordemos que la Commune de 1870 era un gobierno comunista. Era el primer gobierno comunista que no cuajó porque lo masacraron básicamente, pero ese comunismo siempre estuvo, o sea, siempre Francia tiene un sustrato de izquierda, todos son de izquierda. Lo que pasa es que hay uno de más izquierda. Y esto es lo que se va a manifestar precisamente el 68. El 68, desde la Escuela Crítica de Frankfurt, alentados por Jean-Paul Sartre, entre otros, la Simone de Beauvoir, entre otros, en el fondo van a levantarse no solamente por una mayor libertad, una mayor participación, sino para terminar con, tal y cual, el capitalismo. Esa va a ser la idea. Y por lo tanto los estudiantes, que siempre son románticos, no hay joven que no sea revolucionario, como no hay adulto que deje de serlo, van a abrazar esta idea. Estas son las universidades en Francia. ¿Ya? La histoire de Karl Marx. Karl Marx se convierte en el ídolo. Las calles van a estar precisamente con los símbolos marxistas, no solo Karl Marx, Lenin, Mao, ¿ya? Esta idea del movimiento revolucionario. Y miren los rayados de la calle. Vive la Commune.
la Commune, esa revolución de 1870 que no había sido, en el fondo, una golondrina, que no había hecho verano. Y esta revolución de 1868 va a hacer que caiga finalmente Charles de Gaulle, pero que muchas ideas comiencen a consolidarse. Y Francia se va a convertir en el epicentro, o uno de los epicentros del nuevo discurso de esta nueva izquierda. Entonces la nueva izquierda va a tomar la escuela crítica de Frankfurt, que a su vez desde Marcuse va a tomar a Gramsci, que había sido el fundador del Partido Comunista Italiano, pero que cuando estuvo en la cárcel, cuando Mussolini lo puso en la cárcel, él va a escribir unos cuadernos desde la cárcel que no van a tener importancia o no van a tener repercusión, sino hasta que la escuela crítica de Frankfurt, donde Habermas, Marcuse, van a tomar estas ideas y las van a replantear. Y ahí esta idea de generar un poco la tensión desde la minoría, retomar el concepto de la dialéctica de lucha de clase desde otras perspectivas. ¿Ya? Y por lo tanto, este nuevo discurso va a encontrar en Francia un asidero importante, que yo pongo a Sartre, esta reinvención, podríamos decir, del marxismo, que va a aparecer en Francia con mucho ímpetu en lo que va a ser la llamada deconstrucción, esta idea de que todo lo que tú eres es una construcción. Y para tú encontrar tu verdadera libertad debes deconstruir todas las cosas. Básicamente la deconstrucción lo que hace es terminar un proceso que se había dado durante del romanticismo en adelante, que era reemplazar la sociedad del ser por la sociedad del sentir. Y por lo tanto, tú eres lo que tú sientes. Da lo mismo si eso es o no, la verdad ya no es, sino que la verdad tú la defines. Y por lo tanto, Derrida, Lacan, Foucault, que es el que escribe más fácil, por eso Foucault va a tener una importancia tan radical. ¿Ya? Esta nueva izquierda que acusa el propio Roy Scruton es básicamente lo que está hoy todavía sobre la mesa. Y evidentemente que desde Francia se va a convertir en el polo desde estas humanidades, este país que tiene un ethos muy socialista y una intelectualidad muy profunda, va a generar y va a crear estos lineamientos de esta nueva mirada que va a realimentar, podríamos decir, a la izquierda más dura. Y por lo tanto aquí nosotros vemos todos los presidentes desde la liberación de Francia y vemos que los que van a tener menos popularidad van a ser precisamente los socialistas. O sea, los socialistas van a tener dos momentos importantes, porque De Gaulle, aunque es socialista, no es de los más socialistas. Dije que todos son socialistas, todos creen en el control del Estado. Incluso no podríamos hablar de una derecha libertaria en Francia. No hay, ya, no existe. Entonces, básicamente, en el momento en que se tornan más socialistas, aquí vemos que van a tener la menor popularidad. De hecho, todo lo que se había avanzado hacia el socialismo, desde la restauración, digamos, el restablecimiento de la República después de la liberación francesa, va a ser corto o va a ser poco en relación al gobierno socialista propiamente tal de François Mitterrand. O sea, todo lo que se había estatizado mucho, pero todavía había bastante propiedad privada. No digo que no haya propiedad privada, pero básicamente esa idea del control del Estado de las áreas estratégicas de producción va a aumentar con gran fuerza en el gobierno de François Mitterrand. Mitterrand va a terminar estatizando todo lo que puede. Y una frase clara que va a decir, Francia, de fondo, tiene que avanzar hacia el socialismo, todo lo que su economía capitalista pueda soportar. O sea, mantener esa economía capitalista, pero con el control del Estado, sin destruir un poco ese fino o frágil equilibrio. Y por lo tanto, Mitterrand va a estatizar, no va a tener buenos resultados. Justamente el gobierno de Mitterrand se contrasta con el momento en que otros, el Reino Unido, Estados Unidos, toman un camino hacia la libertad y aparece lo que muchos van a rotular como neoliberalismo, que de neo no tiene nada porque el liberalismo es más antiguo que el hilo negro. Pero básicamente vamos a ver cómo las medidas de la Thatcher y las medidas de Mitterrand van a ser agua y aceite y opuestas. Y por lo tanto los resultados también van a ser así. Entonces, aquí vamos a ver que básicamente Francia tenía un camino y el gobierno de Mitterrand va a cambiar ese camino. Y esto va a provocar que si Francia y Inglaterra llevaban una historia más o menos pareja, porque los dos eran socialistas, Inglaterra era inmensamente socialista, las medidas y los cambios de la Thatcher van a hacer, básicamente van a separar esta historia.
Entonces, vamos a ver aquí que además la Thatcher va a empezar a molestar con el tema de la Unión Europea, obviamente que diciendo devuélveme mi plata, va a conseguir una postura especial para el Reino Unido. Por lo tanto, la relación entre Francia y el Reino Unido, esta división del Canal de la Mancha, que había estado tan marcada, sobre todo en la época de Napoleón y en la época revolucionaria, donde Inglaterra se había separado de Francia, va a volver a aparecer nuevamente. La unificación de Alemania, la caída del muro de Berlín, la unificación de Alemania va a complicar también a Francia en el sentido que básicamente Francia tenía una posición muy sólida dentro de Europa en una Alemania que estaba dividida, pero con una Alemania unificada, lo claro estaba que ahora la música la iba a poner Alemania. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque hay que tener en cuenta que nuestro personaje va a nacer, va a ser el primer presidente post-mayo del 68, que nació después del 68, que nació con el 68 a cuestas, podríamos decir. Van a ser en 1977, ¿ya? Y de hecho vamos a ver que él va, en el fondo, va a ser digamos, un político muy reciente, como pueden ver, o sea, de hecho, su familia, su padre era médico, digamos, y profesor de neurología en Amiens. Su madre también era doctora y consejera, digamos, en física. Van a tener, son 3 hermanos, eran 4, uno murió antes de nacer, ¿ya? Entonces, de hecho, vamos a ver que él va a ser bastante cercano a estos hermanos, él va a terminar siendo el mayor, tenía un hermano mayor que murió antes, y él, por lo tanto, se va a convertir en el mayor, y él es muy cercano a su hermano. Laurent nace en 1979, él nace en el 77, ¿ya? Y luego Estelle en el año 82. Y aquí vemos a la familia, ahora ya con Macron como presidente. ¿Ya? Va a crecer en esta village de Haute de France, donde además él se va a acercar bastante aquí porque tenía una abuela que va a ser muy cercana. De hecho, en este pueblo, si uno ve, se encuentra con los Macron, con las tumbas de los Macron, y además dentro de la familia había en el fondo un bisabuelo que era británico, que era apellido Robertson, igual que Margaret Thatcher, curiosamente, porque, ¿ya? Y en el fondo se instalan en este lugar. La abuela, y la abuela materna, de hecho, va a ser muy, muy cercana a él y va a ser muy importante en su formación política. Él la va a llamar Manette, ¿ya? Y de hecho, esta abuela era muy socialista y Macron va a aprender el socialismo desde esta abuela que se va a convertir en un referente. Va a estudiar en este colegio de los jesuitas, en Amiens, va a tener relativamente buenas notas. Este colegio se llama La Providence, hoy día en el fondo se enorgullece de haber sido el establecimiento donde estudió Macron, aunque la familia en el fondo no era muy religiosa. Él va a hacer en el fondo la primera comunión dentro de la fe católica. Hoy día se considera en el fondo agnóstico, no practica la religión, pero va a crecer en este colegio jesuita con nociones de lo que es en el fondo el catolicismo. Además, en este periodo también va a aprender piano, que va a ser algo que ejercita hasta hoy día. O sea, hoy día en estas cosas, cuando se muestra como Super Macron, también se ha mostrado como músico. ¿Ya? Terminó en el fondo sus estudios no en este colegio, sino que efectivamente lo van a cambiar a París. ¿Ya? Y básicamente lo van a cambiar a París porque va a tener, en el fondo, va a haber un tema no menor, que aquí en el colegio conoció a una profesora, que de hecho es Brigitte, que después se va a convertir en su mujer, pero en este entonces era su profesora, 23 años mayor que él, y obviamente que los padres no van a considerar que esto es algo apropiado, y por lo tanto lo van a cambiar de colegio y lo van a llevar a París. ¿Ya? Ellos dicen que la relación no partió aquí, sino que partió después, ¿ya? Pero la verdad es que es muy probable que la relación partió desde aquí. Y esta no solo era 23 años mayor que él, sino que además era una mujer casada con hijos. Los padres no han estado nada de contentos. Así que en París terminó sus estudios. Aquí vemos en el fondo un formulario con aquí lo vemos bastante adolescente, en el fondo terminando estos estudios secundarios. O sea, la relación habría empezado en el colegio. Ahora, luego de esto, él va a estudiar en la Universidad de París-Nanterre,
donde va a estudiar filosofía, o sea, estamos hablando de que no solo no es un político, sino que además tiene un origen distinto en cuanto a formación, es un filósofo, ¿ya? Y de hecho se va a graduar de filosofía y luego va a estudiar también ciencia política en lo que es el Instituto de Estudios Políticos de París, o sea, sí tenía una idea de hacer una carrera política. Y aquí en este periodo ya se hace militante activo del Partido Socialista. Él ya era socialista en sus creencias, particularmente por esta abuela, pero en la universidad va a terminar de afiliarse al Partido Socialista. En su estudio va a ser un gran mirador de Maquiavelo, un gran mirador de Hegel, ya va a trabajar intelectualmente cosas bastante complejas y va a terminar siendo, en el fondo, ayudante, digamos, de Paul Ricoeur, que es un filósofo tremendamente importante, y aquí lo va a ayudar, en el fondo, a hacerle todas las notas bibliográficas de algunos trabajos. O sea, él va a entrar en una carrera, podríamos decir, académica, intelectual en este primer periodo. ¿Ya? Entonces, hoy día mucho, cuando asumió Macron, muchos miraron a su vida hacia atrás y se preguntaron sobre esta relación con, en el fondo, la relación de Macron con la filosofía, la relación de Macron con Ricoeur, que evidentemente era algo que llamaba la atención. Y no solo eso, sino que posteriormente se va a convertir en miembro del comité editorial de una revista importante en la parte humanista francesa. Hay una serie de revistas humanistas francesas muy importantes a nivel mundial y Spirit va a ser una, en el fondo, Spirit va a ser una de estas. ¿Ya? Hay muchas otras que son tremendamente importantes, pero él va a entrar dentro de este mundo académico. ¿Ya? No va a ser, ya él va a nacer en un periodo en que ya el servicio militar no era obligatorio, así que va a decidir en el fondo entrar a estudiar, y aquí sí va a ser una carrera normal en el sentido de la parte política, porque va a entrar a estudiar ciencia política precisamente a esta École Nationale de Administración, que es donde terminan estudiando todos los que hacen carrera política dentro de Francia. ¿Ya? Y por lo tanto, en esta ENA, como se le denomina, que es la École Nationale de Administración, van a formarse en general las élites francesas y va aquí a aprender una serie de habilidades que luego le van a dar ciertas tribunas, no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito empresarial. ¿Ya? Entonces, cuando se gradúa, el año 2004, lo van a nombrar en el fondo en la Inspección General de Finanzas, que era una parte del Ministerio de Finanzas, y aquí va a trabajar un periodo con Jean-Pierre Jouget, ¿ya? Que va a ser su mentor en este periodo. Le van a empezar a ofrecer cosas. Le van a ofrecer, de hecho, el 2006, le van a ofrecer que sea, en el fondo, el director ejecutivo de un movimiento de los empresarios franceses, que es como una federación ya de empresarios, y él no va a aceptar el cargo. Pero se le va a pedir que ayude, y aquí es bien importante, a Jacques Attali, que Attali era en el fondo un economista que había sido bastante importante en el gobierno de Mitterrand y que el gobierno de Sarkozy le pide un informe. Y aquí Macron va a participar con Attali en la elaboración de este informe, que se conoce como el informe Attali, donde de alguna manera van a trabajar juntos respecto a mirar en las posibilidades de crecimiento económico para Francia. Entonces aquí vemos como Sarkozy le está pidiendo a Attali que le haga este informe, y aquí vemos esta caricatura reciente que muestran de alguna manera a Sarkozy y a Hollande con, de alguna manera, Macron llevándose el informe a Attali, que va a ser un poco lo que lo va a poner en las primeras líneas o en la observación o en las posibilidades de convertirse en algo distinto. Aquí vemos una foto de los años 80, donde Attali estaba bastante joven aquí y que evidentemente estaba en el gobierno de François Mitterrand, y que era una figura en lo político, pero además una figura que se ha mantenido vigente, porque es uno de esos hombres progresistas que trabajan en todo lo que es el futuro, la innovación, la creatividad, y por lo tanto ha escrito mucho sobre el futuro, y por eso mismo le pedían este informe que podía mirar desde lo económico y proyectando el futuro para Francia. El año 2008 va a entrar a trabajar en la banca de los Rothschild. De hecho, él va a tener que pagar al gobierno francés para abandonar su cargo, tenía en el fondo este cargo dentro del tema de finanzas, y se va a dedicar a trabajar en el banco del Rothschild. Este es una división menor
de la familia Rothschild. Siempre la gente piensa que son los mismos Rothschild que terminaron, no sé, haciendo el canal de Suez, o financiando el canal de Suez, o financiando la guerra de los Boers. No precisamente, la familia original Rothschild se va a dividir y es un Rothschild muy menor que crea un banco de inversiones y que no es parte de este imperio que alguna vez fueron. Lo que pasa es que el nombre Rothschild evidentemente lo catapulta o los pone en una posición que hace pensar eso y que le da una solidez, el nombre tiene una solidez dentro del mundo de la banca. Y aquí lo que va a hacer Macron va a ser generar una serie de contactos importantes. Lo primero que va a hacer, de hecho, aquí una cosa menor, que es adquirir en el fondo una cooperativa y convertirla en banco, una especie así, en el fondo este crédito, en el fondo el Cofidis era una especie como de Copeuch y lo va a convertir en el fondo en este banco, que lo va a bancarizar, convertir en banco. Luego va a tener una serie de otras acciones, digamos, de colocar, por ejemplo, aquí va a trabajar con la revitalización y la adquisición de Atos por parte de Siemens, lo que lo va a hacer conocer también el mundo de las tecnologías, de la información por dentro, y además le va a tocar hacer unas colocaciones importantísimas para Nestlé. ¿Ya? Y eso le va a permitir codearse con un mundo empresarial y de conocer mucha gente. ¿Ya? Y esto va a ser muy importante porque Macron no tenía digamos, esos contactos políticos, digamos, de carrera, y esto obviamente que lo va a vincular muy bien. Aquí está él con Brigitte y está aquí con los Rothschild, precisamente, y aquí también se va a vincular con el mundo del agro, o sea, va a trabajar con este empresario Philippe Thibault, luego va a trabajar, acercarse con Nestlé, y esto es tremendamente importante para su carrera política posterior, y va a ser muy importante su cercanía al dueño de Le Monde. Y Le Monde es uno de los periódicos importantes, y aquí vemos esta caricatura que lo muestran así como el padrino, ¿ya? Y que por lo tanto muchos acusan de que, que a Macron fue una figura creada por los medios de comunicación propiamente tal. Y de hecho va a ser este Jean-Pierre Rouet, que había trabajado con él, el que finalmente lo va a ir acercando hacia el Eliseo y básicamente le van a terminar presentando al presidente Hollande. ¿Ya? Ahora, él había sido miembro desde los 24 años del Partido Socialista, y obviamente que hubo un momento en que trató de pertenecer a un movimiento de los ciudadanos, su permanencia en el Partido Socialista, aunque era socialista desde siempre, había ido y había salido, pero ahí estaba, y volvía, seguía siendo socialista de convicción. ¿Ya? De hecho, en algún minuto va a asistir el alcalde, en el fondo aquí, digamos, va a ser como asistente del alcalde de París, de una zona de París, mientras estudiaba ciencia política. Por lo tanto, sí va a estar algo vinculado a las acciones del partido. ¿Ya? Y de hecho, en 2007 él quiso ir, presentarse al mundo político para representar en el fondo en la Asamblea Nacional a la picardía, pero el Partido Socialista no lo va a aceptar y no lo van a llevar. Así que podríamos decir, él le va a fallar al partido, pero el partido también de alguna manera le va a fallar a él. Entonces le van a ofrecer ser en el fondo rector adjunto en el gabinete de François Fillon, pero en el 2010 en el gobierno de Sarkozy, pero él no va a aceptar. Y ya desde el 2006 yo conocía a François Hollande a través de este Jean-Pierre Rouet, y comenzó a ser asesor de Hollande desde el 2010 en adelante. Y ya en el gobierno de Hollande vamos a ver que se va a convertir en secretario general primero del Eliseo, y que obviamente tenía un cargo que era tremendamente esencial y se va a convertir en el gran asesor del presidente François Hollande, que es un socialista. Ahora, aquí, siendo asesor de Hollande, él va a hacer una serie de propuestas que no van en el camino de la visión socialista. Desde ya Macron se daba cuenta, acuérdense que él fue parte de este informe digamos, de sostenibilidad económica para Francia, mirándose al futuro, y por lo tanto tenía claro que el estado de bienestar estaba inmensamente quebrado y sus propuestas iban en aumentar las jornadas laborales, ¿ya? Lo que obviamente para el mundo socialista siempre es impopular. La idea para el mundo socialista es ojalá bajarla, trabajar menos y ganar lo mismo, y si no, trabajar menos y ganar más. Eso sería
absolutamente perfecto, porque supuestamente la plata, el dinero, cae como maná del cielo. Entonces, pero Macron, que venía de las finanzas, que entendía de finanzas y que entendía también de este informe, va a hacer una serie de propuestas que van por esta vía un poco. Entonces, ya hace un primer, se aleja un poco de las ideas socialistas, va a incursionar en el mundo académico, va a conseguir en el fondo que lo contraten para una serie de cosas en la Universidad de Berlín y luego en la Universidad de Harvard. Él lo que quería era un puesto universitario, no sabía bien qué es lo que quería hacer, si dedicarse al mundo de la academia, si dedicarse en el fondo a otra cosa, y justamente se aleja del gobierno de Hollande en el momento preciso, porque el gobierno de François Hollande va a ser tremendamente impopular y va a ir de mal en peor. Justamente él estaba buscando otras cosas, precisamente en el momento en que Hollande alcanza su peor momento. Y el peor momento se debe no solo a la crisis económica, que evidentemente alimenta todos los problemas, sino que además porque estalla un amorío que tenía, un amor secreto que tenía el presidente. Un paparazzi se manda, pero un gol de media cancha, cuando saca esta foto que viene en la moto, ¿no es cierto? Y que muestra que se encuentra el presidente con esta Julie Gallet, ¿ya? Esta mujer que de alguna manera vuelve loco al presidente, y que evidentemente en un mundo que todavía tiene eso de que demuestra la infidelidad como, o que ve la infidelidad como algo deshonesto, en el sentido de que si traiciona a su mujer, bueno, ¿cómo no va a traicionar al resto? Eso le va a causar o le va a hacer un daño en la popularidad. Y esto también se va a sumar con una serie de eventos que van a suceder en Francia en relación a, por una parte, los atentados digamos, del mundo islámico dentro de Francia. Acciones terroristas de distinta índole, incluida la muerte de los periodistas del periódico satírico Charlie Hebdo, ¿no es cierto? Hebdo, cuando los matan por las caricaturas del profeta Mahoma, pero hay una serie de eventos que tienen que ver con la fragilidad del Estado Islámico, que quería mostrar poder y que se había dado cuenta que había una ausencia de Estado en Francia, y que lo que buscan generalmente los terroristas es causar terror, pero buscan medios de comunicación, por lo tanto buscan resonancia, ¿ya? Entonces, la muerte digamos, de los periodistas de Charlie Hebdo va a causar un revuelo importante, que evidentemente va a golpear al gobierno de François Hollande, y que va a estar en este momento Macron no está. Va a haber incluso una serie de atentados que están además en esta serie de Netflix, que se juntan con esto, la matanza en un club que se llama, una discoteca que se llama Bataclan, ¿no es cierto? También va a ser parte de esto, y obviamente que esta fragilidad en la seguridad, podríamos decir, no va a ayudar al gobierno. Además, vamos a ver que cuando se organiza en el fondo la COP21, en el 2015, también va a haber una serie de críticas, el gobierno no va a estar muy bien. Y justamente ahí vuelve Macron. Entonces vuelve Macron al gobierno, y por lo tanto aquí lo van a nombrar ministro de Economía y de Recuperación, en el fondo productiva, asuntos digitales, ¿ya? Y va a pertenecer en el fondo aquí al segundo gobierno de Manuel Valls, y efectivamente aquí va a empezar a tener una serie de más, el propio Hollande va a empezar a tomar algunas medidas en la línea de lo que proponía Macron. Y Macron decía abiertamente: queremos preservar el modelo social francés. No haremos una política en detrimento de los asalariados, pero hay que reconocer la necesidad de tener un motor en la economía, y ese motor es la empresa. Es una postura desde el gobierno más cercana al mundo empresarial. Y aquí va a suceder que lo van a invitar a un programa de televisión que se llama De Parole et des Actes, donde va a actuar o va a aparecer con un gran desplante, y básicamente muchos dicen que este es el momento en que la figura pública ya de Macron comienza a aparecer no solo por detrás de Hollande, sino que tener un protagonismo más allá de incluso el propio presidente. Entonces vemos cómo esta carrera meteórica ya lo lleva en el fondo a ir creciendo. Es más, dentro del gobierno va a aparecer la ministra del Trabajo, que era El Corny, y en el fondo Miriam El Corny, ella va a proponer en el fondo revisar el Código del Trabajo. Ella quería en el fondo aumentar las horas laborales, una serie de reformas que eran inmensamente populares y que obviamente impopulares, que van a llevar
precisamente a los movimientos sociales, a reclamar, a ir en contra abiertamente de ella, pero Macron tenía claro que esas eran medidas que había que hacer, y por lo tanto Macron va a entrar directamente en choque con el gobierno de Valls, y de hecho va a incluso proponer frente a las acciones terroristas quitarle la nacionalidad a estos terroristas, porque muchos eran terroristas nacidos en Francia. Eso fue una de las cosas que más escandalizó después de todas estas acciones. Y va a empezar a ser cubierto por la prensa. Y aquí vamos a ver cómo va a empezar a hacer portada en distintos medios, ya va a aparecer incluso así con esta barbita, así como muy, podríamos decir, muy auténtico, ¿ya? Muy joven, en fin, y justamente aquí él va a empezar a formar este movimiento que se va a llamar En Marche, y va a convertirse en lo que van a llamar esta macronita, es decir, como la kriptonita atrae precisamente a todos, este Macron que se desdobla y que aparece como una figura. Y aquí precisamente cuando él crea el movimiento En Marche, y yo les dije que les iba a recordar a Juana de Arco, primero hay que decir que la propia Marie Le Pen, cuando ella habla, lo hace muchas veces desde la Rue de Rivoli, donde hay una escultura dorada de Juana de Arco. Ella, como nacionalista, se va a vestir de Juana de Arco. Pero lo que va a hacer Macron en este momento va a ser ir al Festival de Orléans, que es precisamente la ciudad que caracteriza a Juana, porque Juana se va a convertir en la doncella de Orléans después de liberar el sitio de Orléans, que va a ser el punto de inflexión que va a empezar a dar vuelta a la guerra de los 100 años, y a permitir que finalmente Francia se recupere. Bueno, y aquí efectivamente él va a aparecer y va a ser parte también de esta celebración. Y con Juana de Arco inmediatamente va a anunciar la formación en el 2016 de este movimiento que se llama En Marche, ¿ya? Y obviamente aquí va a dejar el gobierno. François Hollande al principio lo va a coger con bastante naturalidad, diciendo que era un político que quería hacer política. Pero en ese minuto nadie realmente, podríamos decir, le daba un real valor o no entendía la implicancia que esto podía llegar a tener. Así que ya en noviembre de ese año, después de lanzar el movimiento, va a aparecer como que él también va para presidente, que esto era pero rapidísimo, y va a publicar un libro que se llama, muy francés, Revolución. O sea, ¿qué más francés que la revolución? Así que va a vender 200.000 copias, se va a convertir en un bestseller, y él en un autor seguido. Acordémonos que la prensa lo tiene en la vista, que ha tenido una serie, digamos, de portada, ¿ya? Y aquí vamos a ver que incluso los socialistas van a ver en él un potencial. Él había sido parte del Partido Socialista, y por lo tanto lo van a tratar de convencer de que vaya a unas primarias, y Macron dice que no, y decide ir solo. Pero no tenía financiamiento, y entonces aquí lo que va a hacer es vincularse con Sophie Ferrasti, que era una economista, que va a hacer toda la campaña de fundraising, y aquí todos los contactos que le había hecho durante la época de los Rothschild van a ser inmensamente importantes. Y entonces va de hecho a recaudar más dinero, pero por lejos, que muchos otros. ¿Ya? Se veía como una posibilidad de renovación política. Y obviamente que esto va a complicar la política, porque los políticos tienen contados que se van a repartir entre ellos, y los acuerdos incluso cruzados entre los partidos son parte importante de la política establecida, y este hombre venía de fuera de la política, y esto complicaba todo el panorama. Por lo tanto, rápidamente, cuando ven que ella consigue en el fondo los recursos, comienzan las acusaciones. ¿Ya? Y las primeras acusaciones van a pedirle, en el fondo por la ley de transparencia, que tiene que decir quiénes son los donantes. Lo acusan que además habría usado a los Rothschild, ¿ya? Y lo acusan también, y Macron va a contestar que esto es pura demagogia, que no hay nada, digamos, turbio detrás de esto. Pero van a aparecer también periodistas, ¿ya? Aquí en particular Marion Bleur y Frédéric C., que van a acusar de haber gastado una cantidad de dinero en comidas y de alguna manera en lobby y en reuniones y en agasajar a la prensa, y por eso habría atraído a la prensa cuando era ministro. Por lo tanto, era plata estatal y tráfico de influencia. Eso es lo que la van a acusar. Y luego van a aparecer otros más que también van a acusar de haber financiado el movimiento En Marche con platas públicas. Entonces, obviamente que todo esto va a tratar de enlodar el movimiento, pero En Marche seguía absolutamente en marcha,
había conseguido el dinero que necesitaba, y la verdad es que la política francesa estaba bastante desesperada. Y se va a convertir en este candidato de los medios, y va a empezar a tener cada vez más portada, presencia mediática que además va a mostrar a este hombre joven, bien buen mozo, que sin duda su aspecto físico le va a hacer ganar también adeptos. ¿Ya? De hecho, él era bastante amigo, como dijimos, de Le Monde, y obviamente que esto lo va a ayudar bastante, y es más, no solo eso, sino que va a haber otros medios que también le van a dar más cobertura, y ahí van a venir las acusaciones, que en el fondo esto podría haber sido o pagado, y que de alguna manera de darle más espacio a Macron. Y las encuestas van a empezar a marcar algo que va a llamar la atención, porque lo que ya planteaban las encuestas, era que Macron sacaba por sobre que el resto, en el fondo, dentro de la oposición, y que si había una segunda vuelta con Marine Le Pen, era Macron el que le podía ganar. Y por lo tanto, Macron empieza a ser proyectable como, en el fondo, quien finalmente en segunda vuelta podría llegar a enfrentar a Marine Le Pen. Y aquí va a venir justamente el momento en que François Fillon, que era precisamente el que tendría que haber ido, digamos, por naturaleza, que va a entrar a competir, que se veía como el líder, que iban a llevar, va a tener un problema también con platas públicas en relación a su mujer, una torpeza fue, y lo acusaron, y esto salió en la prensa, y por lo tanto terminó cayendo. Y Macron, de alguna manera, va a ser el único que podía, de alguna manera, detener a Marine Le Pen en esta situación. Y así va a llegar el momento en que son ellos dos, la segunda vuelta, va a haber un debate presidencial televisado entre Marine Le Pen y Macron, que de hecho las encuestas van a considerar que Macron lo hizo muy bien y que es el ganador. En los debates no hay ganador, y siempre la percepción de los ganadores depende desde donde uno mire. Pero efectivamente el debate va a permitir que Macron tenga una tribuna y que se aparezca, ¿ya? Aquí justamente en ese minuto en que está, digamos, para ir ya a la elección, van a haber unas denuncias de que le habían hackeado la campaña, y obviamente esta idea de que le querían robar las urnas, y se va a filtrar finalmente que este hacking masivo había venido de unos hackers rusos, de una empresa que se llama Fancy Bear, ¿ya? Pero esto va a quedar ahí, van a seguir en el fondo enfrentándose, y efectivamente en la primera vuelta Macron va a quedar primero, y ya en la segunda vuelta va a ir directamente con Marine Le Pen y va a ganar por lejos, porque efectivamente aquí vemos todo el resultado de la primera vuelta. En la segunda vuelta Macron obtuvo 23, Fillon 20, y aquí vemos que finalmente se va a enfrentar a Marine Le Pen. Así que En Marche se va a convertir en el fondo ya ahora un partido político, va a llevar a su presidente. Así que aquí vemos los Napoleones, todos quieren ser como Napoleón, pero Macron quería venir a ser como un Napoleón más cool. ¿Ya? Y obviamente que se va a instalar en los Elíseos, va a sorprender al mundo, nadie esperaba que esto fuera así, Marine Le Pen menos. ¿Ya? La verdad es que Macron venía aquí a hacer un guiño en el ojo. Y rápidamente lo que va a sorprender inmediatamente a la prensa va a ser su vida privada. ¿Ya? Lo van a poner en primera plana, va a aparecer él en varias ocasiones con su mujer muy cariñosamente, sin ningún tapujo, y es más, esta relación evidentemente va a dar que hablar. 23 años menor, o sea, mayor, ella que él, eso va a hacer que la prensa se ría. Él va a hacer milagro. ¿Ya? No, no tienen hijos, no, pero evidentemente la gran pregunta, la prensa va a poner sus ojos sobre Brigitte Trugnot, que es Brigitte Macron, ¿ya? Y que lo habría conocido en el colegio. Eso, por una parte, va a escandalizar, por otra parte, lo va a fortalecer, porque van a decir, este es un hombre de determinación, siempre le gustó ella y finalmente se quedó con ella. Y obviamente que con esto va a ganar una serie de portadas. Y ella, además, hay que decir que no es menor, porque cuando ella ve que él está logrando y tiene la posibilidad de llegar al liceo, se manda un comentario y dice, no, tiene que ser ahora, dice. Porque si no, si es después, yo voy a estar muy vieja. ¿Ya? Entonces todos se ríen, porque además parece ser un personaje bastante simpático en general para la prensa. ¿Ya? Pero aquí obviamente se van a filtrar todas estas fotos de cuando ella era profesora, de cuando él era alumno, ¿ya? Y obviamente van a aparecer van a buscar básicamente mostrar y fortalecer, digamos, esta relación que
evidentemente es algo no muy normal. Y mucha prensa va a cubrir esta relación como una relación muy amorosa, muy estable, pero que también va a escandalizar ver a Brigitte con su hija, que tiene la misma edad de Macron, ¿ya? Y por lo tanto, aquí lo vamos a ver que las portadas van a ir por otro lado en esta relación. Y Macron va a seguir teniendo prensa, pero ahora una prensa a nivel internacional. Lo vamos a ver aquí, la Times le pone el nuevo líder de Europa. El Economist lo llama el salvador de Europa. Y esta portada que la discutimos la semana pasada, pero se la vuelvo a plantear, hay que analizarla porque es brillante. Macron es el que hace milagros. Como Cristo camina sobre el agua. Y las patitas que están ahí al lado son las patitas de la pobre Theresa May, que estaba negociando con una Europa que se estaba cayendo a pedazos y que ahora se fortalecía con la llegada de Macron. El nuevo orden, este momento de Macron, este líder del libre mercado, porque siendo que venía del mundo socialista, tiene unas ideas de mayor libertad y de una mayor libertad absolutamente exógena para lo que es la visión francesa en su historia. Su misión no era fácil, porque la economía francesa estaba en un problema importante y por lo tanto esta misión no era menor. Por otro lado, su misión de afirmar a Europa va a encontrar rápidamente una gran admiradora y una alianza importante que para muchos se va a convertir en el fondo en esta posibilidad de que este Eutanic no se hunda finalmente gracias a la ayuda de Macron. Así que Napoleón viene a cambiar, podríamos decir, y a cantarle serenata a Angela, y de alguna forma aquí esta caricatura alemana está genial, Ich bin ein Berliner, que es lo que dice en el fondo el presidente Kennedy cuando hace su discurso en el muro de Berlín, que además Ich bin ein Berliner está mal dicho porque significa yo soy un Berlín de comer, pero bueno, se entiende. Y hay aquí obviamente que se convierte, y aquí también esta caricatura francesa, diciendo sí, pero yo soy lejos el que mejor bailo de todos los anteriores. Así que esta relación que va a tener en todos los momentos, aquí en el fondo, y que se va a convertir un poco en el aliado para volver a firmar. Así que en el G20 van a aparecer juntos y de ahí en adelante van a negociar prácticamente todos juntos, porque los problemas de Europa no son menores y precisamente Macron viene a apoyar. Y Macron se va a aparecer como un líder, ya no solo que afirma Europa, sino que va a empezar a negociar con el Reino Unido. Las negociaciones con el Reino Unido no eran fáciles, la pobre Theresa May no podía negociar ya, estaba absolutamente frita. La llegada de Macron la va a complicar muchísimo, así que la relación con el Reino Unido va a ir con todas las, digamos, todas las partes del Reino Unido, incluido con Boris Johnson, ¿ya? Vamos a ver que más en un momento se va a plantear, tratar de plantear firme. Boris Johnson se va a poner aún más firme, pero la intención de Macron es tratar de mantener una buena relación con el Reino Unido. Esto se la mostré creo que la semana pasada, aquí como Batman y Robin, con en el fondo esta idea del guasón. Y obviamente que vamos a tener a Macron que sigue viendo como el que planifica de alguna manera el futuro de Europa. Y obviamente que la relación con el Reino Unido, y aquí otra vez se ríen de las caricaturas del siglo, en el fondo, XVIII, que mostraban el Canal de la Mancha y a Napoleón muy pequeño, porque Napoleón no era tan chico. Lo que pasa es que las caricaturas británicas lo dibujan chico y eso es parte de, valga la redundancia, la caricatura. Napoleón medía como sobre 1,70 m, uno se imagina que era enano, la verdad es que no. Y aquí también esa idea de mostrar la grandeza, y a Boris Johnson vestido de Britannia, y a Macron chico, con este pescado en la cabeza, para tratar de mostrar grande. Y obviamente que Boris Johnson no va a arrugar con nada, y aquí vemos en el fondo el HMS Resolute, que viene con todo y que de alguna manera va a pasar por encima de Macron tomándose una copita de vino, como pueden ver ustedes. Pero evidentemente que el problema era que los populistas todavía estaban ahí y que de alguna forma ya los había temperado con su triunfo en las elecciones, pero todos ellos, de los distintos países, porque perdió también Geert Wilders, perdió, ¿no es cierto?, la Marine Le Pen, pero ellos se van a unir y van a lograr un cierto poder en Italia, por ejemplo, la Liga se va a instalar. Otro problema va a ser la política americana, que aquí obviamente va a ir contra la posición de Europa. Aquí en el G20 se muestra todo mirando para cualquier lado, y vemos que evidentemente Trump era un problema. Ya el propio Macron se ha escrito con Biden un poco intentando cambiar esta postura de que mientras Europa iba para un lado, Estados Unidos iba para el otro.
¿ya? Y a pesar de todas las diferencias, Macron va a intentar tener este acercamiento. Es más, las caricaturas están genial, ¿ya? Y se va a ir a retar a Donald Trump y aquí Donald Trump lo abraza, o sea, van a tener este dulce y agraz, ¿ya? Entonces, efectivamente, mientras tuiteaba cosas terribles, por otro lado van a tener una relación de dulce y agraz. Con China, Macron va a aparecer también con Rusia, y con Rusia que es una relación también tremendamente difícil para Europa, porque la verdad es que si hay alguien que le desea mal a Europa, es precisamente Putin. Putin quiere que Europa se termine y él armar su unión euroasiática y reemplazar a esta unidad. Él habla de Europa como gay Europa y por eso se levanta como este hombre que tiene grandes valores, principalmente unido a la Iglesia Ortodoxa, ¿ya? Y aparece. Y es más, aquí con Ucrania va a haber un jaque importante, o sea, en el momento que Ucrania duda o piensa entrar en la Unión Europea, Putin va a decidir provocar la guerra literalmente y tomar, porque de hecho Putin aquí va a hacer unas movidas impresionantes. Primero se va a terminar tomando Crimea, luego va a terminar interviniendo en la guerra de Ucrania y obviamente que frente a el asombro del mundo que nadie va a poder hacer nada. Se va a acercar, aquí lo vemos con la India, lo vemos con Canadá, que va a ser bastante amigo de Trudeau, tienen un estilo ahí, aquí con España y con todas las Españas. ¿Ya? Aquí está con la realeza y obviamente que a Brigitte le debe encantar estar en esta foto, ¿ya? Con el Papa, ¿ya? Con, en el fondo, la OTAN, con Argentina, con Brasil, no va a tener ningún problema estar con uno y luego con otro, con Chile, ¿ya? Con todo. Va a tomar una bandera importante en cuanto al calentamiento global y a la defensa del planeta, y por eso pongo aquí a Greta, ¿ya? Porque él en el fondo va a ser uno de los activistas importantes de intentar revertir básicamente el cambio climático. Y de hecho, cuando organiza la COP25 va a tener una serie de protestas en contra de Macron, que lo consideran en el fondo aquí el bla bla, campeón del clima. Y va a esta protesta donde todos van a sacar los funcionarios públicos, porque entendamos que con sus recortes del Estado son los funcionarios públicos que sacan las fotos de Macron puesta en las repartidoras públicas y la ponen en el fondo al revés y esta foto va a aparecer en la prensa. Entonces va a estar lidiando con el desempleo, con el crecimiento económico, tratando de mejorar las cosas, ya insertándose en la comunidad internacional, cuando en el fondo va a tomar una serie de medidas que van a empezar a provocar cierto desasosiego al interior. Y particularmente aquí vemos todas las protestas que se empiezan a provocar. La protesta más grande se va a provocar cuando establece un impuesto al petróleo que obviamente va a llevar a que un movimiento inicialmente de clases medias vuelva a París a su situación habitual, la revolución. Así que aquí esta caricatura que muestra la revolución llevando la libertad, guiando al pueblo, desde la Croix convertida en caricatura, pero ahora con chalecos amarillos y con surtidores de benzina, va a comenzar a generarle este gran problema. El Economist ahora ya no va a hablar del Salvador, sino que va a hablar de un hombre en el precipicio. Y precisamente estos movimientos sociales que van a combinar muchas cosas, porque el movimiento de los chalecos amarillos no es simplemente un movimiento de clase media que reclame contra el impuesto. Aquí se van a levantar distintos sectores que van a tener distintos objetivos, ¿ya? Y obviamente que el objetivo común va a ser contrario a Macron, y Macron en el fondo se va a convertir digamos, la figura. Y este movimiento no va a quedarse solo en París, sino que se va a extrapolar en toda Francia. Entonces aquí lo vemos dibujado como de Luis XVI, ya con el movimiento y la revolución afuera, que quiere literalmente cortarle la cabeza. Y en varias de las manifestaciones va a aparecer esta misma idea de Macron como quien restablece la monarquía y que quiere sentarse en el trono más allá de lo que suceda a su alrededor. Entonces, este movimiento social que tiene distintas manifestaciones y que evidentemente va a llenar nuevamente de barricadas y desorden, también vuelve a sacar los gorros jacobinos. Y no solo los gorros jacobinos, sino que más que alguna boina, los jacobinos eran los más exaltados de la revolución del año 1879. La abolición de la miseria con el signo peso. Entonces, poco a poco va a ir mostrando, va a aparecer dentro del movimiento una actitud anticapitalista. Democracia, un referéndum, en el fondo va a hablar de
y aquí hay muchos términos que suenan conocidos, de Macron como un dictador, ¿ya? Siendo que no es un dictador en sí, ¿ya? Y que va a empezar a exigir la destitución de Macron. Y no solo la destitución. Y miren lo diverso que es. Esta foto es extraordinaria, porque esta foto tiene, por una parte, estos dos que están aquí, que tienen la bandera francesa con el Sagrado Corazón. Este emblema es el que usaban la Vendée cuando se rebelaron en contra de los jacobinos, y que el lema de la Vendée era Dieu et roi, Dios y rey. Eran realistas y eran católicos. Así que esta bandera está aquí. Y aquí vemos al mundo comunista con una bandera roja del Che Guevara. Así que precisamente el movimiento de los chalecos amarillos es un movimiento extremadamente diverso, donde distintos sectores quieren aprovechar de provocar básicamente la revolución para lograr los cambios que ellos quieren. No quieren más impuestos por el cambio climático, otros no quieren en el fondo los impuestos de la clase media, otros quieren en el fondo tener una mejor situación, todos finalmente se levantan y aquí vemos que este Salvador de Europa se estaba hundiendo literalmente por los chalecos amarillos, de alguna forma llegaron estos ratones literalmente a comérselo, ¿ya? Y es más, lo van a acusar, miren aquí este chaleco, dice Sieg Heil Macron, lo acusan de nazi. Macron no es nazi, para nada, ¿ya? Pero obviamente que las acusaciones son cualquiera. Y obviamente así como alguien que no entiende estos alienígenas, ¿ya? Y estas cosas se nos aparecen un poco. Y aquí miren, aquí, exigen que renuncie ahora, que lo manden a prisión. ¿Ya? Y en eso estaban, que el movimiento de los chalecos amarillos va finalmente a triunfar. Y el pobre Macron estaba precisamente en esta situación, así como Juana de Arco en digamos, en la plaza de Wuhan, esperando ser quemado por la Inquisición o por la nueva Inquisición que se manifiesta todos los fines de semana y que además tenía destruido en varios sectores de Francia, de París en particular, muchos sectores tenían todas las vidrieras rotas porque los franceses son bastante violentos en general. Y aquí van a aparecer contramovimientos que quieren el fin de la violencia, que quieren mantener la república y de alguna manera el espíritu de la república. Y en eso, el año 19, en eso estábamos, cuando se quemó, digamos, en el mes de abril, se quemó la Notre Dame, que parecía ser un símbolo. La vez pasada que la Notre Dame había perdido su aguja, había sido en la revolución de 1789, cuando los revolucionarios decapitaron a todas las estatuas, botaron la aguja y dejaron a la catedral. Luego se va a reconstruir durante el romanticismo, el arquitecto Viollet-le-Duc es el que pone esa aguja, y frente al horror del mundo vimos que esta situación en el fondo sucedía frente a la televisión, estábamos todos al frente, y Macron va a aparecer, bueno, van a aparecer todos los proyectos, van a recaudar la plata, y rápidamente va a decir que en 5 años la Notre Dame va a estar mejor que antes, y esto le va a dar un cierto aire, de una cierta esperanza en el marco de todo este movimiento revolucionario que tenía su gobierno bastante complicado. Y ahí va a llegar después el coronavirus. Y el coronavirus va a mantener ciertos problemas que van a seguir ahí, el problema de la libertad de opinión, porque efectivamente el mundo musulmán va a exigir que la revista Charlie Hebdo y otras más no puedan en el fondo tener esta libertad de opinión. Macron se va a manifestar de que él va a mantener el discurso de la libertad dentro de Francia y que no va a tomar medidas, y van a empezar a suceder ciertas cosas bastante complejas, incluso van a terminar decapitando a un profesor por enseñar y hablar y hacer un análisis crítico de los propios dibujos de, en el fondo, esta revista satírica. Un gran enemigo se va a convertir Erdogan. Erdogan va a tomar esta postura en contra de, digamos, de esta libertad de expresión establecida por Francia, y va a decidir tomar medidas contra Francia y en particular contra el gobierno de Macron, llamando a un boicot de todos los países árabes, digamos, musulmanes, básicamente, de comprar productos franceses. Así que va a aparecer en varias publicaciones, en distintos medios y en redes sociales, todos los productos franceses que no deben ser comprados. Y además en muchos supermercados los productos franceses van a ser retirados literalmente de los escaparates. O sea, no vamos a comprar productos franceses. Esto obviamente va a provocar nuevas protestas, que ahora refugiadas en lo que se va a llamar la islamofobia, básicamente, van a volver a aprender estos movimientos sociales en el marco de la pandemia.
donde Macron se convierte en el venenoso, donde básicamente tiene enemigos declarados y donde el propio Erdogan lidera este movimiento. Así que el pobre Macron iba de mal en peor, la pandemia había puesto un cierto bálsamo, pero van a seguir los problemas y obviamente que la situación va a estar cada vez más compleja. Pero la pandemia va a seguir y obviamente que va a tener una situación compleja en Francia, la guerra a las vacunas va a estar presente, Macron va a tratar de fotografiarse, apareciendo un poco como parte de esta solución, ¿ya? Y precisamente aquí vamos a ver que a pesar de todo, la popularidad ha bajado, pero no tanto, y hoy día Francia está nuevamente en una situación de poder o de tener que llamar a cuarentenas totales, porque han subido mucho los casos, no está tan mal como el Reino Unido, pero es el segundo país que está, digamos, con más muerte, y por lo tanto eso también está presente. ¿Qué va a pasar con Macron? Bueno, vamos a tener que ver qué es lo que va a seguir sucediendo. Desde ya hay que comprender que este año 21 es clave para reposicionarse o va a perder las elecciones del año 22. Hay que ver qué es lo que va a suceder. Se convertirá en una golondrina que no pudo hacer verano y que en el marco de esta pandemia, porque probablemente sin pandemia tenía el movimiento de los chalecos amarillos, pero podría haberlos tal vez solucionado, pero no sabemos si eso va a ser o no así. Así que bueno, se ha escrito ya bastante de él, no solo él ha escrito el libro, sino que se ha escrito sobre la figura, en el fondo esta revolución, este último presidente de Europa, como el salvador de Europa, sobre, obviamente, los Macron. Los Macron ha causado y tiene bastante tela que cortar, podríamos decir, respecto a esta situación, ¿ya? Varios que han incluso hecho biografía autorizada por él. La próxima semana dejamos la política, dejamos la historia reciente y nos vamos a un nuevo ciclo, que no lo voy a hacer yo, lo va a hacer la Bárbara Bustamante. Si ustedes no la conocen, la Bárbara es mi socia y es lo más entretenida que hay. Y la próxima semana vamos a partir con un ciclo que son los grandes maestros españoles, que vamos a partir con Diego Velázquez, el más grande. Después de eso van a tener que van a querer volver, y si han ido y si no han ido, van a querer ir al Museo del Prado, porque probablemente es uno de los genios más importantes españoles. Y luego vamos a ir a una historia reciente nuevamente, Pablo Picasso y Salvador Dalí. Dejo